Hoy, lunes 17 de diciembre, en Interfaz, se presentó el libro Los Museos de Ciencias, Universum 25 años de experiencia, dentro de los festejos de este importante museo de la UNAM. Nos visita en Interfaz Estrella Burgos, editora de la revista ¿Cómo ves?, publicada por la UNAM. La empresa Virgin Galactic del magnate Richard Branson hizo historia al lograr su primer vuelo espacial tripulado. No te pierdas nuestro reportaje. ¿Cómo se relaciona la ciencia con la paz? Te presentamos la segunda parte de la entrevista que le hicimos al profesor de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, Benjamín Loyola, un científico que se ha dedicado a conseguir la paz. En nuestra sección Orientación Vocacional, hoy nos acompaña Diana Beatriz Peña Pérez, maestra en tanatología, orientadora de la Dirección de Servicios Estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lanza el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una iniciativa en la que las empresas apoyarán este sector de la población para comenzar su vida laboral. Y como parte de los festejos del 26 aniversario de Universum, se lleva a cabo la exposición 107 Voces, en la que artistas oaxaqueños dan un mensaje de equidad de género plasmado en rebozos. No te muevas de tu lugar y conéctate con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos esta mañana del lunes 17 de diciembre. Ya estamos viviendo los últimos días de este 2018, pero nosotros, como siempre, estamos preparados para hacer su interfaz con el mundo de la educación, del conocimiento, de la ciencia, la cultura, la innovación y mucho más. Saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra, quien nos ayuda a comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana. Y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Ana Cris, muy bien, muy buenos días. También muy buenos días a Griselda Yebra y a todos los que nos ven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes, con muchos temas. Después de este fin de semana iniciaron las posadas, Ana Cris, así que bueno, mucha gente estará pensando ya en estas festividades muy intensas de aquí hasta pues básicamente hasta el 6 de enero, que pues Día de Reyes, roscas, en fin, todas estas festividades muy esperadas a lo largo del año. Así que bueno, pues a disfrutar con los seres queridos. Nosotros estamos listos para llevarles todo lo que está sucediendo en el ámbito educativo, como dijiste, todas esas variantes, Ana Cristina, tan importantes, tan necesarias para el desarrollo de cualquier sociedad. Así que acompáñenos, estamos listos. Sabemos bien que la ciencia y la tecnología son elementos fundamentales en el desarrollo de cualquier sociedad. Sin embargo, para que estos dos elementos funcionen bien, pues también debe de haber una cultura científica. Sobre todo en este siglo XXI, en el que nuestra dependencia tecnológica crece exponencialmente. Aquellos países en los que se logra un desarrollo científico considerable se debe también en parte a que han generado entre sus ciudadanos una cultura empapada de ciencia y tecnología. Esto lográndolo mediante la buena divulgación de la ciencia, y es que la divulgación científica aparece reflejada históricamente en una multitud de obras diferentes y de diferentes autores. Entre las primeras obras elaboradas sobre la divulgación científica están los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo de 1632 que escribió el astrónomo italiano Galileo Galilei, en la que tres personajes dialogan durante 4 días sobre las visiones aristotélica, ptolomeica y copernicana del universo. La revista norteamericana Popular Science, fundada en 1872, es probablemente una de las primeras publicaciones generales que apareció con un carácter divulgativo de la ciencia. En la actualidad, la divulgación científica se realiza en prácticamente cualquiera de los formatos que existen en los diferentes medios de comunicación, como documentales de televisión, revistas de divulgación
divulgación científica, artículos en periódicos generales o páginas de internet dedicadas a esta labor. Y debido al gran interés que ha surgido en muchos de los medios de comunicación por hacer de la ciencia uno de los temas centrales, la divulgación científica también ha cobrado la variante del periodismo científico. El periodista que se dedica a la divulgación de la ciencia es tan importante como el científico que genera preguntas y descubrimientos, ya que los nuevos conocimientos necesitan agentes de difusión que puedan hacerlos llegar al público. La necesidad de comunicar la ciencia al público es para que todo miembro de una sociedad democrática tenga los conocimientos, al menos los conceptos científicos básicos, antes de poder formarse una opinión informada y responsable sobre los temas en los que la ciencia está involucrada. El uso de la energía nuclear, por ejemplo, la contaminación ambiental, el calentamiento global, la salud reproductiva, las nuevas epidemias, las nuevas tecnologías y muchos más temas en los que para que la gente tenga una opinión informada se necesita que tengan conocimientos básicos. No se puede actuar ni opinar si pues no se tiene ninguno de estos temas o no se entiende al menos los fundamentos básicos que permiten interpretarlos. La manera en la que llega a nosotros la información sobre ciencia y tecnología también tiene una gran influencia en el despertar de vocaciones científicas y, más importante aún, la manera en la que se comunica la ciencia puede influir directamente en las decisiones políticas en beneficio del desarrollo social. Universum, el Museo de las Ciencias, fue inaugurado el 12 de diciembre de 1992, gracias a los esfuerzos de la UNAM por compartir la cultura de la ciencia y tecnología con los mexicanos. La Universidad Nacional Autónoma de México celebra a lo grande los 26 años del primer espacio en nuestro país dedicado a promover la ciencia y tecnología. Estos 26 años de Universum, en los que hemos tenido más de 18.200.000 visitantes, ha sido una experiencia fantástica para todos los que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia. Un museo de ciencias para México es algo fundamental dentro de su educación y dentro de su desarrollo social. El principal objetivo del museo es generar interés en todos los sectores de la sociedad a través de exhibiciones científicas con lenguaje simple y presentaciones atractivas. Hemos observado que se han generado, dentro de nuestra misión está comunicar la ciencia para que la gente y la sociedad puedan tomar mejores decisiones, y una de las decisiones es la vocación. Y hemos tenido afortunadamente muchas personas que han estado por aquí, por el museo, y les ha generado una vocación científica o de comunicación de la ciencia o de comunicación, pero ha sido generador de vocaciones, inspirador también para muchas otras actividades. Y mucha gente, y eso es lo más satisfactorio, nos ha comentado que a partir de haber venido al museo y haber tenido una experiencia con la ciencia, pues cambiaron muchos conceptos y muchas ideas que tenían. Como parte del festejo de sus 26 años, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en presencia de César Domínguez Pérez Tejeda, su director, Julia Tagüeña, coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y Arturo González González, director del Museo del Desierto, se presentó el libro Los Museos de Ciencias, Universum, 25 años de experiencia. En el texto se aborda el desarrollo de los trabajos de museografía y museología desde la experiencia del museo interactivo. Asimismo, se toca el tema del papel comunicativo ideológico de los museos, la evaluación, la experiencia de los visitantes, la labor de los guías y el trabajo educativo de museos y centros de ciencia. Acercar a los niños a espacios dedicados a la ciencia influye en su formación académica y personal y, como consecuencia, ayudan al desarrollo del país. Porque la educación y la ciencia y la cultura, la ciencia es parte de la cultura humana, es fundamental para el desarrollo de la nación. Entonces, pues el hecho de que desde pequeñitos, aquí tenemos visitantes desde preescolar, vengan aquí al museo, y muchas otras personas, ya incluso de la tercera edad, que vienen y conocen y aprenden, pues después pueden tomar decisiones muy importantes. Pues es una forma participativa del aprendizaje informal, de tener una cultura científica y de poder desarrollar una sociedad más equitativa y más igualitaria, ¿no? Finalmente, como parte de su crecimiento, Universum planea una renovación en sus instalaciones. Bueno, pues esta renovación viene a propósito de la experiencia y la reflexión de estos 26 años, en los que, como podemos ver, la ciencia cambia
de una manera exponencial, rapidísima. Y por otro lado, la tecnología, las maneras de comunicar, la museografía. Entonces, pues Universum se está renovando y es algo que a partir de los cambios que hay, pues tenemos que renovarnos también. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz y bueno, para platicar un poco más a fondo de esta gran labor de divulgación que el Universum ha estado realizando por ya 27 años, hoy nos acompaña en el estudio la maestra Miriam Carrillo Barragán. Ella es curadora educativa en Universum, precisamente de la sala de Universo, del Universum, que eso pues nos gusta mucho. Bienvenida, Miriam, ¿cómo Gracias, estás? Cristina, gracias, Omar. Un Buenos placer días. saludarte, muy buenos días. Gracias a ustedes y gracias al auditorio que nos sigue todas las mañanas. No, al contrario. Platícanos un poco, Miriam, ¿qué significa para ustedes llegar a estos 26 años de Universum? ¿Cómo llegan? ¿Qué planes tienen para el futuro? ¿Cuál es el balance que se puede hacer de ya más de un cuarto de siglo, pues acercando la ciencia a todas las personas, no solo a los niños? Pues, ¿qué te digo? Universum Museo de las Ciencias es un museo pionero en Latinoamérica. Podemos decir que a partir de Universum surgen muchísimos museos en México. Actualmente hay más de 30 museos y desgraciadamente, aunque hay unos que tienen que cerrar por presupuesto o por otras acciones, Universum se ha mantenido. Es el museo de la UNAM, imagínense, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y cómo llegamos en este momento? Llegamos en un momento también que tenemos que transformarnos. Se han empezado a la actualización y la remodelación del museo a partir del año que ha pasado, en estos 26 años, y sigue, porque necesitamos actualizar, renovar y generar nuevos espacios para los públicos, porque realmente lo demandan. Es muy importante hacer nuevas exposiciones, nuevas actividades y hacerlo principalmente accesible para todo público, no solamente para los jóvenes de nuestro país, sino también desde los niños, porque ese es el futuro de México. Claro, ¿cuál es la filosofía de este museo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que se espera cuando la gente llegue, entre y salga? ¿Cuál sería el ideal para ustedes? Yo te puedo decir la misión y la visión, pero el ideal es que el público, una vez que visite el museo, salga con más preguntas que respuestas, que salga motivado, que salga con miles de dudas, que vaya, que hagan, que busque más información, claro, y que regrese al museo, que una visita no sea suficiente, claro, que diga, esto tengo que vivirlo con más personas y que salga y lo platique. Esa es la mejor recomendación que podemos tener. Sí, que sea un generador de preguntas y de irse también hacia sus hogares y seguir investigando y regresar y que se vuelva eso un área de conocimiento. Así es, la idea es no visitarlo, si ustedes lo han visitado, sí, se cansarían con una vez. Sí. Entonces la idea es visitarlo cada domingo, la idea es visitarlo por el placer, por el gusto de hacer las cosas. Esa es la labor de la divulgación, no es obligatoria, no se califica, no tiene un horario, simplemente uno lo hace por la pasión de compartir algo. Claro. Miriam, la ciencia, bueno, es muy vasta, entonces a mí me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo hacen, primero, cómo se hizo para elegir las salas permanentes, ¿no? Como la del Universo, como etcétera? Y bueno, además también tienen muchas exposiciones que van variando, ¿no? Que son temporales, como por ejemplo la de la vaquita marina, que estuvo hace unos días, etcétera. ¿Cómo hacen para escoger cuáles son los temas que ustedes van a agregar dentro de Universo? Ahí me quiero remontar un poquito a nuestro fundador, el doctor Jorge Flores. Él es físico de la UNAM, emérito, un gran investigador dentro del Instituto de Física de la UNAM, y él siempre nos platica cómo surgió esta idea, ¿no? La universidad necesitaba un lugar para divulgar y compartir la ciencia que se hace dentro de la UNAM. Y sin duda formó un grupo, como si fuera un equipo, ya sea de fútbol, de básquetbol, ¿no? Y formó un grupo de científicos que les encantaba la divulgación de la ciencia. Y la idea fue pensar qué temas hacen falta o qué temas se hace dentro de la UNAM donde se pueda compartir la información. Y a partir de ahí surgieron en ese momento la sala de energía, estructura de la materia, cosechando el sol, Universo, y hubo un especialista en cada sala, un investigador de la UNAM que se dedicó a desarrollar la idea de qué iba a comunicar en cada sala. En nuestro caso, en la sala de Universo, teníamos a dos grandes investigadoras, Julieta Fierro y Silvia
torres, ¿no? Entonces ellas han creado y repensado y recreado esta sala y actualmente se sigue actualizando porque no solamente se queda con lo que tenemos, sino pensamos en nuevas formas de comunicar la ciencia. Y actualmente tenemos 12 salas, pero ahí no se acaba. Siempre hay temas que son hit o son del momento. Por ejemplo, ahorita está producir conservando. La idea es generar productos que no dañen a la naturaleza, que se haga de forma natural. Entonces, siempre los museos de ciencia son parteaguas en temas que son importantes para el mundo. Claro, dijiste algo muy interesante, comunicar la ciencia, porque creo que eso es uno de los aspectos fundamentales, porque de repente hay brechas generacionales que no logran transmitir, por lo que sea, esa inquietud, esa sorpresa a los más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Creo que en ese caso, ¿qué les dirías o cuál ha sido tu experiencia respecto a padres de familia que no tienen a lo mejor un gran bagaje dentro de lo que es la ciencia, por sus propias experiencias quizá, pero que es importante que aunque no lo conozcan ellos, es muy importante que lo lleven a los jóvenes? Ahí está el objetivo de la divulgación de la ciencia, es recrear de forma fiel la comunicación, o mejor dicho, el conocimiento científico. Y lo haces de manera histórico, social y cultural para que puedas comunicarlo de manera accesible. No importa la edad, no importa la parte histórica o social, no importa la parte económica. La idea es que te sientas parte, que te la apropies y que la veas en tu vida cotidiana. Si la gente se da cuenta que la ciencia está en su vida cotidiana, realmente estamos del otro lado. Claro. Porque realmente va a invertir o se va a invertir los gobiernos en México y en todos los países en la ciencia. Claro, sí, sin duda. Miriam, finalmente, ¿cómo pueden estar en contacto con todas las actividades que ustedes realizan en Universum? Estar pendientes de la cartelera, de los diferentes, porque no solo tienen exposiciones temporales, sino también charlas, talleres, visitas a diferentes partes de la ciudad, del país, etc. Claro, tenemos, Universum no solamente es visitar el museo, tienen diferentes actividades y pueden seguir todas las actividades dentro de nuestras redes sociales, que son Universum Museo, ya sea Facebook o Twitter, y hay una página de internet www.universum.unam.mx donde hay toda la información para visitarla, cómo visitarla, promociones, exposiciones, nuevas exposiciones y actividades. Y sin duda ahí salen todas nuestras actividades, entonces estén al pendiente porque ahora ya estamos descansando o muchas personas están descansando, es una buena oportunidad para visitar el museo. Pero el siguiente año tenemos toda una cantidad de actividades y uno de los temas que les puedo adelantar es el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Porque Universum, como siempre les digo, cuenta con 2 rocas lunares en donación por la NASA, donde ustedes pueden tocar la luna sin viajar en un cohete. Qué maravilla, pues está increíble. Muchísimas gracias por acompañarnos, Miriam Carrillo Barragán. Y bueno, pues ahí está la invitación para todos. Hay que asistir, vale muchísimo la pena. Gracias por compartirnos. Gracias a ustedes, Ana y Omar. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Seguimos con los temas de divulgación científica, un aspecto muy importante para el desarrollo de nuestro país, de cualquier sociedad en el mundo. Tenemos el gusto de recibir en el estudio a Estrella Burgos, quien se ha dedicado por más de 25 años a la divulgación de la ciencia, al menos así es lo que nosotros tenemos, ya nos especificará si es así o no. Principalmente en medios escritos y también en radio y televisión. Ella es actualmente editora de la revista ¿Cómo ves?, una publicación que ya cumplió 20 años pues por parte de la UNAM, la máxima casa de estudios. Estrella, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Pues platícanos un poco de la experiencia de estos 20 años de la revista ¿Cómo ves? Una revista que ha sido pues parteaguas, ¿no? En el objetivo de divulgar la ciencia, algo tan complejo pero tan necesario al mismo tiempo, y que quizá en la actualidad los medios o las nuevas tecnologías nos permiten acercarnos más, pero no sé si mejor. Supongo que tú tendrás esta radiografía mucho más clara al respecto.
Cuéntanos al respecto de esta experiencia que llevas a lo largo de 20 Pues años. mira, los 20 años han sido muy intensos porque sale cada mes. Nunca ha dejado de salir y la verdad es que siempre ha salido a tiempo, menos una vez que nos tardamos unos días porque se cayó el techo de la imprenta por una inundación. Entonces es intenso, la ciencia se mueve, no tan rápido como muchas otras cosas, pero hemos visto avances increíbles en estos 20 años. Pero tienes razón en lo que señalas, o sea, al mismo tiempo que las nuevas tecnologías nos permiten tener más herramientas para comunicar cosas que finalmente sí son muy complejas, pues también las nuevas tecnologías permiten ahora que circule muchísima información falsa, mucha charlatanería, y cada vez estamos como más enfrentados a eso, ¿no? Cuando nosotros empezamos, pues ahora que uno lo ve en retrospectiva, dices, ay, pues era más fácil, ¿no? En ese momento no lo pensábamos así. Pero ahora realmente la situación es difícil en ese sentido, porque además nosotros vamos a un público juvenil. Y a través de todas estas nuevas herramientas, pues hay muchos intereses que están buscando la atención de esos jóvenes. Entonces yo siento que es vivir como en un ruidero, ¿no? Como en un escándalo, que todo el tiempo alguien está gritándote para que voltees a verlo, y más si eres un joven, ¿no? Todo el tiempo están llamando la atención. Entonces sí es difícil, creo que es más difícil ahora, o que es un reto más grande, ¿no? Y como equipo pues hemos tenido que pues ingeniarnos para ver cómo vamos a contender con esto, porque también, como tú decías, es fundamental hacer divulgación de la ciencia. Estrella, yo quisiera preguntarte, a lo largo de toda esta experiencia que tú ya tienes divulgando la ciencia, ¿qué se necesita para poder hacerlo de forma adecuada? Es decir, nosotros, por ejemplo, pues nombramos a este programa Interfaz porque pues pensamos que una de las formas esenciales para poder acercar a la gente a la ciencia es precisamente crear una interfaz amigable, una forma de acceder a las personas a estos temas. En tu experiencia, ¿qué se necesita? ¿Qué partes de la ciencia se necesitan divulgar? ¿Cómo traducirlas, etcétera? ¿Cuál es la fórmula? Yo creo que se necesitan divulgar todas, porque todas son importantes. O sea, la búsqueda del conocimiento no sigue un camino así derechito y el paso del 1 al 5, no es así. O sea, muchas veces no se sabe cuándo va a terminar una investigación o si vas a encontrar lo que querías encontrar o encontraste otra cosa. Entonces, como que toda la ciencia es importante y finalmente tarde o temprano acaba contribuyendo a muchas otras cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y nuestra vida social. Comunicarla no es fácil porque es compleja, la ciencia es compleja, eso pues no tiene remedio porque cada vez es más especializada, tiene su propio lenguaje, pero yo creo que lo que necesitas es, por supuesto, manejar los lenguajes, ¿no? Los diferentes lenguajes. En nuestro caso es sobre todo el lenguaje escrito, pero también hay una parte visual importante. Tienes que entender qué es y cómo funciona la ciencia. Nadie puede ser experto en todos los campos de la ciencia, claro. Ya no se puede. A lo mejor en otras épocas, hace muchos siglos se podía, ahora ya no. Entonces, como no puede ser uno experto en todo, lo que sí tienes que saber es cómo funciona la adquisición del conocimiento científico, todo el proceso, ¿no? De la indagación, el tipo de obstáculos que se pueden enfrentar. Y si entiendes eso, entonces puedes realmente acercarte a cualquier tema. Ahora, para comunicarla, yo creo que más que traducirla, es recrearla. Es que puedas poner al público un poco en el lugar donde se hace la investigación científica y que puedas sentirse ahí y compartir. Y ese es el asunto del cómo se llega. Claro. Entonces les tienes que contar la historia. Claro. Y todo el chiste está en contar una buena historia y una historia real, ¿no? Que recree eso en sus partes esenciales, pero que sea muy atractivo. Y eso no está nada fácil. No. Claro, y supongo que es una de las líneas centrales de la revista Cómo Ves. ¿Quiénes escriben ahí? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se seleccionan los textos? Bueno, mira, escriben divulgadores científicos, periodistas científicos, que no es lo mismo exactamente, tienen sus diferencias. Sí. Profesores también, investigadores que nos mandan artículos. Y la forma de seleccionar, por una parte, nos llegan, ¿no? Nos mandan, nos proponen artículos. Pero por otro lado, evidentemente nosotros encargamos materiales. Claro. Que tienen que ver con los temas que en ese momento sentimos que es importante que nuestro público de jóvenes conozca, temas que tienen mucho que ver con lo que está pasando en la sociedad, ahora recientemente el caso de los chinos.
Se Sí, supone la que clonación. hicieron una edición genética de unas bebés cuando eran embriones. No sabemos Sí, si eso es cierto o sí, no, sí. pero sí es Pero es un cierto, tema es algo tremendo, muy sí. grave porque se saltaron cualquier consideración ética. Entonces hay que informarle a la gente. Por supuesto, ya estás elaborando el artículo al respecto. Nosotros no llegamos a la noticia del día a día, pues somos una revista mensual. Claro. Entonces tratamos de dar ese contexto y en ese sentido encargamos las cosas. Entonces una parte es esa y la otra parte es lo que nos llega. De ahí vemos qué es pertinente en términos del tratamiento, porque cualquier tema es pertinente de ciencia, pero el tratamiento no necesariamente es pertinente. Y nos fijamos en eso, nos fijamos en si está contando una historia atractiva, porque puede ser muy importante y estar contado de una forma extraordinariamente aburrida. Claro. Y También eso es pues no nos sirve, ¿no? Claro, Aunque esté claro, aunque sea correcto, no nos funciona. Sí. Entonces consideramos todo eso. Dentro de nuestro equipo editorial tenemos varias personas que revisan con mucho cuidado, que dictaminan. Generalmente a los autores se les piden cosas, les pedimos cambios, les pedimos... y generalmente colaboran. Entonces es un trabajo de ida y Claro, vuelta, ¿no? Claro. Claro. ¿Cómo ha sido esta evolución? Vamos a hacer una breve pausa, pero después de ella me gustaría que nos contaras, Estrella. Yo creo que ha habido un aumento en la demanda de la divulgación científica, lo cual es algo muy importante y alentador. ¿Es cierto? ¿Cómo lo has vivido tú desde esta publicación? ¿Y hacia dónde crees que debería ir la revista y la divulgación científica en México? Lo voy a pensar. Vamos a hacer una breve Regresamos. pausa y regresamos con esta interesantísima charla. No se vayan. Pues seguimos platicando sobre divulgación científica, nada más y nada menos que con Estrella Burgos. Ella es pues la editora de la revista Cómo Ves de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las revistas más importantes de divulgación de la ciencia en nuestro país. Y bueno, antes de irnos al corte, yo le preguntaba a Estrella si cree que ha habido un aumento en la demanda de información científica, de divulgación, de periodismo científico. ¿Cómo lo has vivido tú desde la revista? ¿A qué se puede deber? ¿Y cuál puede ser el futuro de la divulgación de la ciencia? Mira, podríamos quizá decir que sí ha habido un aumento en la demanda, en términos de que también la población ha crecido, de que los que eran niños hoy ya son unos jóvenes. Y si crecieron un poco con este impulso a conocer cuestiones de la ciencia, se ha aumentado la demanda. Con la revista lo que hemos comprobado es que a la gente sí le interesa la ciencia y a los jóvenes más, ¿no? Que sí están interesados. Entonces, sí ha aumentado. Ahora, el problema está en que cada vez es más difícil distinguir qué es legítimamente científico y qué no. Por lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? Por este ruidero desinformativo, habría que llamarlo, que hay. Entonces, y el asunto además es que es más importante que nunca, en mi opinión. ¿Y por qué es más importante que nunca? Porque, primero porque enfrentamos toda esta cuestión de que no todo es lo que parece, ¿no? En estos medios nuevos que hay ahora, pero porque también estamos enfrentando el mayor desafío que ha enfrentado nuestra especie en toda su historia, y obviamente es el cambio climático. Y para enfrentar eso lo que tenemos, para empezar, es conocimiento. Y luego también necesitamos nosotros como pobladores, como habitantes del planeta y miembros de un país, convencer a nuestros tomadores de decisiones de que hay que enfrentar este problema y que se nos está acabando el tiempo. Eso lo vimos hace muy poquito, acaba de terminar la cumbre del clima en Polonia, Katowice, y estamos de veras en una encrucijada. Y no es una encrucijada que podamos enfrentar sin conocimiento científico, nos guste o no. O sea, ya no es un problema de que me gusta la ciencia, es que es la opción que tenemos. Claro. Entonces, Sí, no es un lujo, ¿no? No. Es una obligación ya. Es supervivencia, finalmente. Lo que pasa es que cuesta trabajo sentirlo porque no es ahorita en el siguiente minuto, no es el día de Se siente mañana. abstracto, ¿no? Como algo que no estamos viviendo. Pero nos están diciendo que tenemos 12 años a lo mucho para hacer lo necesario para evitar un aumento mayor en la temperatura
Y todo eso requiere ciencia y requiere ciencia además adaptarnos a lo que está pasando y que nuestras poblaciones se adapten. Nuestros productores de alimentos tienen que saber esto, o sea, tienen que conocer esa parte de la ciencia. Los habitantes de las costas que se van a inundar o que se inundan con los huracanes tienen que saberlo. Entonces, a mí me gusta la ciencia porque el conocimiento es extraordinario, porque el placer de decir entendí algo es incomparable. En este momento es una cuestión de supervivencia y yo creo que mientras más trabajo hagamos todos los comunicadores, como ustedes, como nosotros allá en nuestra revista, en que la gente pueda ver esto, pues más posibilidades vamos a tener de salir adelante de esta situación. Y precisamente esa es una de las preguntas que estaba ya formulando. ¿Cómo vamos en ese sentido? Es decir, a nivel país, ¿cómo se está divulgando la ciencia? Sé que hay esfuerzos. Sé que la Fundación Ili Ortiz generalmente cada año hace 3, 4 eventos a nivel nacional e internacional precisamente para fomentar el periodismo científico. En la actualidad hay un suplemento precisamente también por parte del Universal. Está el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, que lo coordina y lo hace la TEI, ¿no? La Asociación de Televisoras Culturales, Educativas y Culturales Iberoamericanas. Están ustedes, obviamente las universidades, el Politécnico también tiene sus actividades y sus publicaciones. ¿Es suficiente o hace falta triplicar muchísimo. las acciones? ¿Cómo vamos? Pues yo diría no triplicar, cuadruplicar, quintuplicar. Somos un país de 100 y pico millones de habitantes. Según entiendo, en este momento el sector mayoritario de la población es justamente el de los jóvenes, esos a los que va nuestra revista. Ese es el sector ahorita que ocupa la mayor parte, ¿no?, de la pirámide poblacional. Necesitamos muchísima más comunicación de la ciencia en la divulgación y en el periodismo y en todos los medios posibles, pero muchísima más. La realidad es que estamos muy sesgados o limitados a lo urbano, o sea, tenemos muy pocos esfuerzos consistentes, continuados en el ambiente rural, que son los que más van a sufrir esta cuestión del cambio climático. Entonces nos falta mucho. O sea, sí, desde que yo empecé, y son bastante más de 25 años, dejémoslo ahí. Qué bueno que lo vi, qué bueno que lo aclaras. Dejémoslo ahí. Claro que he visto que se han multiplicado, que hay muchas más publicaciones ahora. La mayoría de las universidades públicas tienen alguna publicación que de algún modo divulga la ciencia. Hay mucho más programas de televisión, en la radio. Las redes sociales facilitan esto, los multimedios, ¿no?, que podemos contar historias de otra manera. Pero desde luego para el tamaño de nuestra población se necesita muchísimo más. Y sobre todo, para que haya mucho más, tenemos que convencer a quienes toman las decisiones. Yo sí me atrevo a decir que la divulgación de la ciencia es estratégica. Es estratégica para el desarrollo, para que, ¿no? La ciencia tiene un papel muy importante en cuanto al conocimiento que obtiene, y ese conocimiento aplicado realmente es lo que necesitamos, o es la base, no es todo, pero es la base de un salto al desarrollo, un salto al bienestar de la población. Y eso muchas veces no se entiende. O sea, se piensa muchas veces que la ciencia es un adorno. Ay, cuando haya dinero apoyamos a la ciencia. Bueno, estamos viendo ahorita los presupuestos y pues no están siendo suficientes, la verdad. Nunca han sido suficientes. ¿Hace cuánto tiempo que la ley dice que el 1% del Producto Interno Bruto? Y no nos estamos acercando para nada. Y eso tiene un costo, y el costo es humano. Porque finalmente está muy bonito saber del origen del universo. Yo soy una apasionada de la astronomía, pero el costo en no hacer esto redunda en el bienestar de la población, redunda en que creas o no creas un nuevo empleo, si no tienes innovación. Entonces no es nada trivial. La ciencia no es un lujo, es una necesidad. Y la ciencia básica y la ciencia aplicada, si así se le quiere llamar, que hay mucha discusión, pero no es un lujo, es la base de nuestro desarrollo. Estrella, ¿cómo, bueno, desafortunadamente en televisión se nos acaba el tiempo? No sé. ¿Cómo pueden estar en contacto con cómo ves las personas que nos Sí, están o dónde viendo? consiguen las revistas, si es gratuita en las librerías o solo en una. No es gratuita, Correcto. se vende en puestos de periódicos, en puestos de revistas. Tenemos una página web que tiene mucho material, es así gratuito, prácticamente todos los artículos de portada de toda la historia, o sea, 242. Es www.comoves.unam.mx.
o que pongan revista Cómo Ves de la UNAM, lo Claro, encuentran. Y ahí mismo se pueden suscribir, cosa que agradeceríamos mucho. Correcto. Porque si bien somos una universidad pública, sí tenemos que recuperar parte de lo que se invierte. Correcto. La revista se vende mucho más barata de lo que cuesta Es hacerla. correcto, es correcto. Y necesitamos poder invertir para darles un Vale la mejor pena, sin duda. producto. Así sí. es, Estrella. Muchísimas gracias, te agradecemos. Esta es tu casa. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Gracias, Estrella. Y en días pasados les presentamos una entrevista con el profesor de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, Benjamín Loyola, quien nos habló sobre armas químicas y sus repercusiones. Hoy les presentamos la segunda parte de esta charla, en la que también nos platicó de cosas muy interesantes. Por azares del destino, mientras realizaba su tesis de licenciatura, el profesor Benjamín Ruiz Loyola sufrió una intoxicación. Al investigar sobre los compuestos involucrados en el incidente, descubrió que estos químicos habían sido utilizados como armas en la Primera Guerra Mundial. Ese suceso despertó su interés sobre las armas de destrucción masiva. Su conocimiento le mereció un lugar dentro de la Comisión de Naciones Unidas para el monitoreo, la verificación y la inspección que se llevaría a cabo, después de que Irak se comprometió a eliminar todo su arsenal químico, biológico y nuclear. Fui seleccionado por Naciones Unidas, recibí un curso de 3 semanas de capacitación en Viena y estuve, digamos que me fui a tomar una tacita de café porque estuve solamente 10 días antes de que Estados Unidos y sus aliados decidieran invadir Irak. ¿En qué consistía el trabajo? Versaba en 3 líneas diferentes. La comisión se llamaba Comisión de Naciones Unidas para el monitoreo, la verificación y la inspección. Entonces, eran 3 ámbitos: monitoreo, verificación e inspección. ¿En qué consistía cada uno de ellos? La verificación. En esta primera fase se comprueban los informes que Irak presentaba a Naciones Unidas respecto al estado del armamento de destrucción masiva que tuviera en su poder o que había sido destruido. Cómo se había hecho, en presencia de quién, qué garantías había, qué había almacenado en diversos lugares, el estado de la industria química en general y de la industria biológica en general. Entonces el trabajo de monitoreo consistía en establecer los sistemas de monitoreo que garantizaran que esas instalaciones se seguirían utilizando con fines pacíficos y no con fines de producción de armamento. Y finalmente la inspección consistía precisamente en llegar a lugares en donde se sospechaba que pudiera haber algo no declarado, buscar para ver qué se encontraba y cuando se encontraba algo, reportarlo a Naciones Unidas y proceder a su destrucción. Era básicamente lo que hacíamos. El proceso de desarme implica desmantelar en partes cada arma, retirar el combustible nuclear, convertirlo en otro químico. Los agentes biológicos son sometidos a procesos de calcinación. Para el control o eliminación de las armas nucleares se han firmado tratados internacionales. México no se quedó atrás, pues en 1967 fue sede para el Tratado de la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco. Esto fue una cuestión de enorme importancia y trascendencia mundial, porque el Tratado de Tlatelolco establece que América Latina debe ser una zona desnuclearizada. Desnuclearizada desde el punto de vista de armamento, no desde el punto de vista de uso pacífico de la energía nuclear. Entonces, América Latina se convirtió en la primer zona geográfica mundial en donde habría ausencia total de armamento nuclear. Fue tan importante lograr la firma de este tratado que el gestor de este tratado recibió el premio Nobel, el premio Nobel de la Paz en su momento, ¿no? Fue el primer premio Nobel mexicano y pues estamos muy orgullosos de él, ¿no? Porque la primera condecoración de este nivel fue
precisamente en el ámbito de la paz mundial. Otros acuerdos globales son el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El primero declara que los países que tienen armas nucleares no deben incrementar su producción y los países que no tienen armas nucleares no deben buscar poseerlas. El segundo establece que no se pueden hacer pruebas con armas nucleares en ningún lugar del mundo en ninguna condición. Ambos tratados no han sido respetados. Por esta razón, es de vital importancia concientizar a la sociedad sobre el uso de la energía nuclear para fines pacíficos. Crear conciencia requiere mucha divulgación, mucha discusión. Podríamos esto incluirlo, por ejemplo, en los programas oficiales de la enseñanza básica. Desde la enseñanza básica, enseñar a los niños qué es la química, que la química se puede utilizar para bien y para mal. El doctor asegura que incluso de las más terribles tragedias se puede obtener una lección. La lección que nos dejan las armas de destrucción masiva es la lección que nos deja prácticamente toda la historia de la humanidad, ¿no? Somos excelentes para planear cómo matarnos unos a otros. Nos cuesta muchísimo trabajo trabajar unidos para mejorar. La mejor lección que podríamos sacar es olvidémonos de las diferencias de sexo, de raza, de credo, de religión, de color, y pensemos que todos somos seres humanos y estamos en la misma nave espacial, porque a fin de cuentas nuestro planeta se mueve en el espacio y a donde vaya nuestro planeta tenemos que ir con él. Entonces todos estamos juntos en la misma nave. ¿Por qué tratar de destruirnos unos a otros y destruir la nave junto con nosotros, ¿no? Entonces la enseñanza debe ser no más, y no más odio, no más problemas generados por trompudos, y empecemos a trabajar juntos, ¿no? Yo creo que sería lo mejor. Y otra vez viene desde la educación. Bueno, pues interesantísima esta charla, Ana Cris, y bueno, pues fundamental escuchar estas voces tan importantes dentro del mundo de la ciencia y del mundo de la academia, y por supuesto que las seguiremos fomentando aquí en Interfaz. Vamos a una pausa, regresamos con más temas. El 17 de diciembre de 1790 es hallado el calendario azteca o Piedra del Sol bajo la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz, y bueno, seguimos a una de nuestras secciones favoritas, mediante la cual nos es posible viajar por el mundo entero a través de la experiencia de estudiantes y de académicos que han tenido la oportunidad de realizar parte de sus estudios o desarrollar parte de su profesión en otro lugar del mundo diferente a su lugar de origen. En esta ocasión nos comunicamos con Georgina Vera Silva. Ella fue beneficiaria por el programa de movilidad internacional. Estudia en la Universidad Tecnológica de Puebla, pero se fue a Francia. Georgia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Aquí un poco enferma, pero aquí andamos. Platícanos. Parte de la temporada. Así es parte de estas épocas decembrinas, pero qué bueno que estás muy bien, y queremos que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia. ¿Cómo accediste a esta oportunidad de irte a realizar parte de tus estudios a Francia? Pues la verdad fue una oportunidad muy grande. Fue algo que no me esperaba. Realmente es lo que he hablado con muchas personas, que cuando realmente algo te gusta mucho como tu carrera, pues llegas muy lejos, ¿no? Hasta donde no creías llegar. Entonces yo creo que es una experiencia muy, muy bonita, que la gente, o sea, es una oportunidad muy grande para un estudiante. ¿Cómo fue tu proceso de selección? ¿Cómo fue tu proceso de preparación y selección? ¿Qué tuviste que hacer previamente para poder llegar a este objetivo? Son normalmente becas muy peleadas, lamentablemente no se pueden
ir todo el mundo, pero precisamente existen esas elecciones. ¿Cuál fue este proceso de forma concreta que te ofreció o que tuviste que vivir en la Universidad Tecnológica de Puebla? Pues realmente no, estas universidades están afiliadas a lo que es el sistema educativo de Francia. Ajá. Entonces, dependiendo de tu promedio y de tu desempeño como estudiante, en mi universidad escogieron los profesores, ¿no? Sí. Entonces, depende de tu promedio de la forma en cómo tú llevabas a cabo tus estudios. Y llegaron los profesores y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Estás seleccionada, tienes que pasar por un proceso de filtros que son psicométricos y también tienes que pasar por unas entrevistas con los profesores de francés. Okay. Que en este caso uno de ellos también era francés, era Olivier Chabot. Y ya te hacen pasar por 8 meses, en mi caso fueron 8 meses de pura preparación, que era de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días en la universidad, con 1 hora de comida, a veces ni siquiera te daba tiempo de comer. Y pues ya no, es igual estar con la psicóloga todo el tiempo, los filtros psicológicos, el idioma francés en 8 meses aprenderlo, claro. O sea, desde cero. Entonces es un estrés obviamente muy fuerte, mucha gente se empezó a enfermar, muchos de mis compañeros que estaban se tuvieron que salir de la carrera, entonces sí es algo muy difícil. Obviamente al final, ya después de pasar de todos los procesos y que ya tienes un nivel de idioma de francés que realmente es aceptable para que te puedas ir, al final te pasan con los directores de las carreras de las universidades de Francia y te empiezan a hacer preguntas de todos los conocimientos que tú tienes, obviamente para poderte ir, si eres capaz de poder resolver. Por ejemplo, en mi caso fue química, fue física, fue microbiología, me empezaron a preguntar. Y una vez que pasas ese proceso y pasa un mes, te entregan los resultados. Y somos 200 mexicanos los que nos fuimos. En este caso creo que cada año es así. Entonces sí es un proceso muy largo, muy fastidioso y que mucha gente descarta, pero pues vale mucho la pena, ¿no? O sea, como experiencia. Claro. Precisamente de eso, platícanos más, pues ya nos contaste todo lo que se necesita hacer para poder acceder a este tipo de oportunidades. Sin embargo, estoy segura que vale la pena. Platícanos un poco, pues ya de tu experiencia en Francia, cómo fue llegar ahí, qué fue lo que más disfrutaste, lo que más aprovechaste. Pues realmente no esperaba irme, ¿saben? Realmente no esperaba irme porque... Una disculpa, es que me vienen a interrumpir. No esperaba irme porque realmente yo creo que más que nada era el hecho de mi carrera, ¿no? O sea, era realmente el hecho de que nada más quería estudiar y al momento de irme fue como de, bueno, pues es una oportunidad, ¿no? O sea, me la están dando, hay que aprovecharla. Y al momento de llegar a otro país y ver que realmente no era todo lo que había aprendido en la lengua, porque les comento que los hace preparar para tener un idioma avanzado en el francés. Pero ya cuando llegué allá y traté de hablar con las personas, fue un choque cultural. Sí. Fue muy diferente a aprenderlo acá, ¿no? Porque no son las mismas palabras que te enseñan acá. Y obviamente tú te esperas que como aquí los mexicanos somos muy abiertos, ¿no? Como de, pues vente, o sea, hacemos la fiesta, eres extranjero, no tienes familia acá, vente con nosotros y así. Allá no son así, ¿no? Es como de otro extranjero, pues ya no importa, ¿no? Pero de ahí en fuera realmente, pues la verdad la experiencia es muy bonita. La gente, a pesar de que es un poco más fría que nosotros, pues te enseña muchas cosas, ¿no? En la cuestión de la cultura, la verdad es que es lo que decía al momento de irme, antes de irme, ¿no? A los jueces les dije, realmente yo creo que México es un país que puede dar muchísimo. El problema, yo creo que el problema está en la gente, ¿no? Que a veces le cuesta mucho cambiar la mentalidad y aceptar otros tipos de forma de pensar. Y allá en Francia, la verdad es que sí, su forma de pensar es completamente más abierta en cuestión de lo que es la tecnología, en cuestión de otro tipo de reglas, ¿no? Claro. A veces, muchas veces nos hace falta aceptar las reglas acá. Y allá, pues sí, son más metódicos, son más como de que el tiempo es muy importante y obviamente respetar los tiempos de cada persona, porque para ellos es muy importante hasta las comidas, ¿no? Ellos desayunan a las 7 de la mañana, comen a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche están cenando, y así debe de ser, porque si no, pues ya te quedaste sin comer.
Entonces, sí es algo muy diferente. Sí, no están ni las quesadillas de la esquina, ni las torterías de la esquina, o sea, todo hay una nueva forma de adecuarse. Pero bueno, estoy seguro que estos son enriquecimientos personales, ideológicos, culturales, que finalmente impactan el desarrollo profesional y personal de cada persona que logra acceder a este tipo de becas. Te agradecemos mucho, Georgia, que ha estado con nosotros esta mañana en Interfaz. Un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor y gracias por compartirnos esta experiencia que seguramente a varias personas que nos están escuchando ahorita, pues les darás estas herramientas para que con mucha fuerza vayan a estudiar al extranjero, se motiven y por supuesto asuman que es muy importante para su desarrollo profesional. Gracias, un fuerte abrazo hasta Puebla y que te mejores. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas interesantes. Esto es Interfaz. En 1857, el general Félix María Zuloaga promulga el Plan de Tacubaya, con el que se desconoce a la Constitución de 1857. Y bueno, llegamos a una de las secciones más esperadas siempre en nuestro programa, que es precisamente la sección de orientación vocacional. Hoy nos acompaña en el estudio Diana Beatriz Peña Pérez. Ella es maestra en tanatología, orientadora de la Dirección de Servicios Estudiantiles del IPN, el Instituto Politécnico Nacional. Y vamos a platicar sobre cómo se debe acompañar a los jóvenes en la elección muy importante de su carrera. No en la carrera, que también es muy importante, sino en la elección de su carrera. Siempre hay muchísimos debates internos en las familias, los jóvenes que quieren estudiar, si el papá quiere que el joven también estudie lo mismo, tenerle miedo a ciertas áreas humanistas, ¿no? Porque a lo mejor no se gana mucho culturales o artísticas, en fin, una serie de circunstancias que envuelve siempre la decisión final del joven. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Pues, ¿cuáles son los primeros, por decirlo de alguna forma, el ABC que ustedes contemplan para la selección de una carrera de los jóvenes? Ok, es muy importante que los jóvenes primero puedan identificar si ya tienen contemplado qué les gustaría en relación a actividades a realizar a lo largo de su vida, porque la formación que van a llevar va a especializar en procedimientos, en técnicas, incluso en algunas ocasiones en elementos de certificaciones muy específicos, porque todas las carreras tienen diferentes ámbitos de injerencia en los cuales se pueden desarrollar. Entonces, lo primero sería qué tanto el chico se ha preguntado sobre en dónde se quiere formar y si estas preguntas vienen desde su ideal o desde las recomendaciones que la familia le ha hecho, ya sea porque en la carrera todos han sido abogados o médicos o por fin alguien quiere tener un nutriólogo por alguna razón en nos falta en la familia, sí. A veces hay quienes dicen, ¿sabes qué? En la familia siempre ha habido problemas legales y entonces yo soy el abogado que va a solucionarlos. Entonces lo primero es limitar todas esas expectativas porque son expectativas que son de la familia y no del joven. Claro. Posteriormente ya el joven tendría que, hay muchas ocasiones que ya los chicos tienen idealizadas carreras. Por ejemplo, últimamente carreras que están muy de moda son criminología y todos los chicos quieren estudiar esa carrera. Para actuar en CSI. Sí, definitivamente. Entonces, cuando acuden con nosotros, nosotros les investigamos qué es lo que los mueve, si saben qué tipo de actividades van a realizar. Siempre es bien importante que la expectativa de carrera que tengan los chicos puedan hablar con un profesional que está dentro de esa área y que está ejerciendo. Claro. Para que puedan hacerle preguntas, ese profesional pueda platicarles de qué se trata la carrera, qué buenos momentos hay, qué malos momentos, porque en todas las carreras también hay malos momentos. Claro. Entonces, eso les va a ayudar bastante, porque ellos podrían ahí desengañarse o incluso tener alternativas alternas. A veces hay jóvenes que solamente piensan en una sola carrera y la verdad es que muchas carreras tienen una interesante opción de interrelación. Entonces eso nos podría ayudar para diversificar. Creo que también algo muy importante por las condiciones que actualmente vive el país es establecer la condición de viabilidad de opción laboral que voy a tener al terminar.
Claro. No basta con terminar una carrera, sino que en verdad haya opciones de trabajo dentro de esta profesión. Si no, vamos a tener muchos profesionistas con alternativas frustradas de lo estudié, pero no lo puedo ejercer. Claro. ¿Cómo se convence a una familia de que apoyen la decisión de los jóvenes, de que los acompañen en sus gustos y en sus intereses? Porque muchas veces, pues como bien lo estábamos mencionando, ellos piensan que por buscar el bien mayor de los jóvenes tienen que guiarlos o empujarlos hacia ciertas áreas, hacia ciertas carreras. ¿Qué es lo primero que ustedes les dicen a las familias para intentar convencerlos de que tiene que haber un equilibrio, digamos, en este aspecto? Es muy importante que el joven primero tenga muy claro como que eso que le ofrece la familia no es lo suyo, porque si ya el joven de manera anticipada estuvo investigando y eligió alternativas, la familia va a ser más complejo que le puedan vender sus propios ideales. Pero si el joven no tiene ninguna alternativa, la familia va a decir, es que mira, si no tiene yo le tengo que ayudar, y entonces por eso vienen las buenas sugerencias de estudiemos esto. Algo importante es decirle a la familia, indagar por qué la familia quieren o ven esa alternativa de carrera para los hijos, para que también se les ayude a cuestionar y reflexionar sobre si esa alternativa es podría ser del hijo o es propiamente de la familia. Creo que ahí es donde aplica un poco el duelo como familia, de aceptar que mi hijo no va a ser médico o no va a ser esa profesión que yo haya elegido, va a ser lo que ese hijo en realidad se vaya a sentir mejor. Y como lo comentaba Omar al inicio, hay carreras que definitivamente socialmente no están reconocidas o no son como estigma, ¿no? El boom de la familia, ¿no? O sea, no es lo máximo, ni que se enorgullezcan de pensar. Todas las relacionadas con cuestiones artísticas siempre son cuestionables. Las que están relacionadas con deporte también, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué esas carreras? Y la verdad es que como país necesitamos mucho la formación y el reconocimiento a los profesionales en estos ámbitos. A partir de que la pregunta es, ¿quién debe tomar la decisión final? Es decir, a partir de ya todos los elementos que pusiste sobre la mesa, de que la familia se abrió, que logró convencerse de que no tiene que ser la que todos estudiaron, etcétera, y que el joven también de 17 años promedio, pues está en esa etapa de comprender que no se deje guiar por asuntos de repente tan emocionales y que tiene que ser más racional. Ya que se pusieron todas las cosas sobre la mesa, que se habló, ¿cómo debe ser esa decisión final de la carrera? ¿Consensuada? ¿Que todos estén de acuerdo? ¿O ya que el hijo se vaya a su habitación, el joven se vaya y diga, vamos a reflexionar sobre todo lo que, y yo decido estudiar esto? ¿Qué recomiendas? Yo recomiendo que sea elección del joven. Que sea elección. Que sea elección del joven, porque si en el camino le va bien, el joven va a poder reconocer el esfuerzo que hizo, y si por alguna razón al final no se cumplieran las expectativas que el joven tenía establecidas, pues él va a tener que hacer una reflexión de qué cosas no alcanzó a evaluar, cómo reivindicar ese camino. O sea, hay jóvenes que eligen 2, 3 veces diferentes alternativas. Entonces, siempre que hagan esa elección, revisando ¿por qué me falló la vez pasada? ¿Qué no consideré y qué hoy día tengo que considerar? Tendrá más elementos cuando la elección sea por él. Claro. Correcto, muy bien. Diana, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, como siempre, que nos orientes, valga la redundancia, en estos temas. Y te esperamos muy pronto, de nueva cuenta. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos con más interesantes temas en Interfaz. No se vayan. En 1984, la UNESCO declara al Centro Histórico de Córdoba de España como Patrimonio de la Humanidad. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, vamos a ver una nueva entrega sobre la iniciativa Central de Muros, que como lo hemos platicado mucho en este programa, se trata de una iniciativa conjunta entre la Central de Abasto y también el Centro de Información de Naciones Unidas. Y bueno, una agencia que ha estado coordinando la decoración con grandes murales de este mercado, uno de los mercados más grandes del mundo, y que pues uno de sus principales objetivos es la divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Veamos esta nueva entrega.
La recuperación del espacio público en la central de abasto era necesaria y sin duda el arte la mejor idea para su transformación. La mayoría de las personas que laboran en el mercado están agradecidas, pues aseguran que el proyecto de Central de Muros logró embellecer y dar color a sus paredes, regalando un aspecto más agradable a su lugar de trabajo. Se me hace un proyecto muy interesante, ya que ilustra un poco de la vida cotidiana de lo que es en la central de abastos, personas cargando, letreros, un sinfín de cosas de lo que se vive aquí del día a día. Fíjate que es algo muy urbano y es algo que a mí me agrada, me gusta todos esos murales porque da un aspecto diferente, ¿no? Porque dices, no es vandalismo, no, el hecho de ser ese tipo de arte realmente no es vandalismo, es arte. Quienes ahí trabajan son los principales guardianes de los murales y algunos hasta protagonizan las obras. Pues ya cuando estaban por terminar los calladitos, Ariana y Jorge, pues dijeron, no sé, ya nomás de repente empezaron a dibujar y cayó de extraño porque me habían enseñado el boceto antes de terminarlo y dije, ¿ahora qué van a agregar? Y ya mi hermano y yo vimos que estaban tomando forma y ya dijimos, ahí vamos a salir, pero de broma. Y dice, sí van a ser ustedes. Y ya al final de todo, dicen, ahí están plasmados ya. La central de abasto dejó de ser solo el lugar que alimenta a todo un país para convertirse en un mercado turístico que recibe a personas de todo el mundo. Elizabeth García labora desde hace años en la central y comenta que la afluencia actual es mayor, pues las personas visitan el lugar para hacer su mandado y aprovechan para conocer los murales. Realmente ha traído mucha atracción aquí a la central de abasto. Ha venido mucha gente a visitarnos y de hecho el de la sede es el más mejorcito que ha habido. Torbe, que empezó haciendo graffiti hace 10 años, es uno de los artistas que toca temas de la tercera etapa de creación de murales, el cambio climático. Básicamente estamos haciendo una representación gráfica de el contraste de la naturaleza, el hombre y la muerte, ¿no? Teniendo como un punto a la izquierda el sol, como si se trata de representar la capa de ozono que ya está muy débil y que podría ser peor, ¿no? Para Torbe, lo más importante es el acercamiento con la gente, que disfruten de su obra y la cuestionen, porque es necesario romper con la idea de que solo ciertas personas pueden tener el acceso al arte. Creo que el estar interviniendo en un espacio público te da el acercamiento directo con la gente, ¿no? Y con todo tipo de público. Porque a diferencia como de un lugar privado, la calle no limita ni hace como división de clases sociales. Entonces de esta manera tú estás transformando la visión de la gente a partir de la pintura. Consultados sobre qué tema sería interesante para realizar un mural, los trabajadores emitieron su opinión. Pues sinceramente haría algo sobre música, poner guitarras, escalas, todo lo que tenga que ver con instrumentos o música, yo lo dibujaría ahí. Un mural de todo un proceso, ¿no? De cómo viene la fruta, un campo, un camión, en la carretera, ya llegando a su destino aquí en la central de abasto, cómo se distribuye, cómo es todo el proceso que pasa la fruta desde cero hasta la mesa de un hogar, todo lo que tiene que pasar, ¿no? Los colores, la frescura, los aromas, los sabores, la gente, la gastronomía y el arte de la central de abasto conforman una experiencia perfecta para conocer un México en todo su esplendor. También les comentamos el día de hoy que como parte de los festejos del 26 aniversario de Universum se llevó a cabo la exposición 107 Voces, en la que artistas oaxaqueños dan un mensaje de equidad de género plasmado en rebozos. Como parte de los festejos del 26 aniversario de Universum, se inauguró la exposición 107 Testimonios, Arte Empoderando a la Mujer. Esta muestra busca crear conciencia en la equidad de género en nuestro país. Este año se cumplen 107 años de haber sido denominado el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y para conmemorarlo
tu servidora reunió a 47 artistas oaxaqueños, los cuales plasmaron todo su talento en diferentes técnicas en rebozos, en 107 rebozos. Más de 40 pintores del estado de Oaxaca participaron en esta exhibición con el objetivo de reflejar la lucha femenina. Cada uno de estos artistas está alzando la voz porque es una exposición diferente, alternativa, de protesta cultural, artística. Los artistas plasmaron sus sentimientos y emociones en una prenda típica de Oaxaca, el rebozo, debido a que simboliza tanto la feminidad como el amor, calor y cuidado, valores que caracterizan a las mujeres indígenas. Pero sobre todo que identifica a nuestra mujer indígena, a nuestra mujer que en muchas sobre todo de mi ciudad capital, de mi estado de Oaxaca, en muchas comunidades todavía se le comercializa, se le vende por maíz, por frijol, por algún animal, y esta es una exposición sobre la igualdad en derecho de oportunidades, ¿no?, en materia de género. En entrevista con la Agencia Informativa de Educación de México, la artista plástica Claudia Dauts nos platicó sobre su trabajo dentro de la exposición. Estas fotos las tomé en el albergue del padre Alejandro Solalín de Guerra en la ciudad de Ixtepec. Es un albergue para migrantes centroamericanos y trabajando con una de las migrantes me platicó esta estadística: 7 de mujeres sufren abuso sexual. Mi obra siempre busco que sea con un contenido social para sensibilizar y concientizar sobre este tema. Erradicar la desigualdad en nuestro país puede lograrse a través de la generación de conciencia entre la población mexicana. La equidad en derechos y oportunidades es un valor primordial que merecemos todos los seres humanos. Esto es una manera diferente de alzar la voz, porque en este tema de igualdad en materia de género, de derecho, de oportunidades, pues hay mucho por hacer, ¿no? Hemos avanzado, pero es un tema en el cual todavía falta por finiquitar algunos puntos. Creo que todos somos iguales, todos merecemos los mismos derechos y oportunidades. La exposición está abierta al público dentro de Universum, el Museo de las Ciencias, en Ciudad Universitaria. Gracias por continuar con nosotros hasta esta última parte de Interfaz. Y bueno, seguramente muchos de ustedes se enteraron que en estos días se pudieron apreciar una serie de espectáculos astronómicos que comenzaron con un par de días de lluvias de estrellas, culminando con el avistamiento del llamado cometa de Navidad. Nuestra compañera reportera Sharon Smoke nos preparó un trabajo al respecto. En el mes de diciembre, la órbita de la Tierra se acerca al sendero del asteroide 3200 Phaethon. Este cuerpo celeste es el origen de un bello fenómeno astronómico, que durante años las personas han aprovechado para enviar deseos a los astros. Es un evento astronómico que se clasifica dentro de la categoría de lluvia de estrellas. Tiene una periodicidad anual, o sea, cada año por esta época tenemos ese fenómeno. El nombre proviene porque la región del cielo donde ocurre esa lluvia de estrellas está centrada en la constelación de Géminis o los gemelos. La lluvia de estrellas gemínidas, que no son tan populares como las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que ocurren en el mes de agosto, pudieron observarse entre las noches del 14 y 15 de diciembre. La órbita de la Tierra atraviesa los escombros dejados por este asteroide 3200 Phaethon. Y en comparación con otras lluvias de estrellas que ocurren durante el año, ocurre cuando la Tierra pasa los cinturones de asteroides. Esto es particular porque la Tierra no está cruzando el cinturón de asteroides, sino está cruzando, digamos, está encontrándose con este objeto o con los rastros que dejó este objeto al pasar. Y cuando cruza por allí es cuando nosotros, digamos, atravesamos todas esas piedritas, esos restos y esas piedritas penetran en la atmósfera de la Tierra, se queman al entrar en la atmósfera de la Tierra y nosotros vemos eso como una lluvia de estrellas. Cerca de la constelación de los gemelos se identifica fácilmente la constelación de Orión, que comúnmente llamamos a su cinturón como las estrellas de los 3 Reyes Magos. Los nombres de estos luceros en realidad son Mintaka, Alnitak y Alnilam. Poco más al norte de Orión, en la constelación de Tauro, es donde pudimos observar un segundo espectáculo la noche del 16 de diciembre.
El cometa 46P Wirtanen, también conocido como el cometa de Navidad, tuvo después de 400 años su máximo acercamiento a la Tierra, aproximadamente a unos 11 millones de kilómetros de distancia. Su nombre científico se debe a que es el cometa número 46, cuya órbita alrededor del Sol es menor de 200 años, y fue descubierto en 1948 por el astrónomo Carl Wirtanen. Este cuerpo celeste pertenece usualmente a la órbita de Júpiter, pero cada 5 años y medio abre su trayectoria lo suficiente como para pasar cerca de nuestro planeta. Esto equivaldría a unas 30 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Y fue la magnitud de brillo que tuvo lo que permitió que en esta ocasión se observara a simple vista, como una estrella con destello verde. Su seguimiento pudo realizarse en la NASA y por varios institutos de astronomía, como la Universidad de Maryland, que tiene un portal dedicado únicamente al seguimiento de este cometa. Y hoy en la reunión con la prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre temas de educación. Nuestros compañeros Krishna Corona estuvo en Palacio Nacional, donde precisamente habló o se refirió, nos va a explicar sobre la entrega de becas para jóvenes. Buenos días, Krishna. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos Ana y Omar, saludos desde Palacio Nacional. Este lunes, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema del presupuesto que fue entregado el pasado fin de semana a la Cámara de Diputados. Uno de los temas que más llamó la atención fue el presupuesto asignado al sector educativo. Aseguró que en términos reales no se disminuye. Reiteró la entrega de 300,000 becas de 2,400 pesos mensuales a estudiantes de nivel superior y anunció la entrega de unas becas universales de 800 pesos mensuales para todos los estudiantes de nivel medio superior a partir de enero. Todos los estudiantes de nivel medio superior del país, de escuelas públicas, que son alrededor de 4 millones, todos van a recibir a partir de enero una beca mensual de 800 pesos. Ana Omar, el presidente asegura que la idea ahora es hacer más con menos y en materia de recursos. También fue cuestionado por el tema del ajuste al CONACYT. Aseguró que los programas de este instituto no se verán afectados y que por el contrario, a partir de enero habrá oportunidad para ofrecer más apoyos. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Krishna. Bueno, hasta aquí llegamos también esta mañana de lunes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, por supuesto, mañana con más temas educativos en Interfaz. Así es, Omar. Los esperamos mañana. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales como AIEDMX, las siglas de Agencia Informativa de Educación de México. Gracias a Griselda Yebra también. Nos vemos mañana. Chao.